Hola amigos, tenemos que volver a hablar de Superman. Ya sabéis, la que será la primera película del nuevo universo cinematográfico de DC, liderado por su CEO James Gunn, quien anteriormente dirigió la trilogía de Guardianes de la Galaxia para Marvel. Hace ya más de 2 años, Gunn nos presentó su plan para comenzar a construir las bases de este nuevo universo, y aunque desde entonces ha introducido varios cambios respecto a esa hoja de ruta inicial, hay algo que no ha cambiado. Esta película, dirigida por él mismo, será más allá de Creature Commandos la auténtica piedra fundacional del nuevo DCU, y como tal, carga con una responsabilidad enorme. Esta película no puede limitarse a cumplir una función, necesita sí o sí captar la atención del público general y generar suficiente interés como para que quieran seguir explorando este nuevo universo. Pero esa responsabilidad además es doble. El desarrollo de esta cinta y del DCU en general ha implicado un coste de oportunidad que todos conocemos. Cuando Gunn asumió su rol como CEO, acabábamos de ver el regreso de Henry Cavill en la escena postcréditos de Black Adam, un actor que, más allá de la interpretación del personaje por parte de Snyder, convencía mucho en el papel, y dejando al margen si Gunn permitió deliberadamente esa aparición sabiendo que no tendría continuidad, tema que ya hemos tratado en otros vídeos, la realidad es que fue él quien decidió apartar de nuevo a Cavill. Consideró que no podía ser él quien interpretara su nueva versión de Superman y que al mismo tiempo tampoco podía existir otra versión en paralelo sin que esto acabara eclipsando a la suya. Así pues, sobre la lápida del Superman de Cavill y bajo la mirada expectante de quienes amamos al personaje y al universo de DC, pero no tanto del público general, hemos vivido 2 años recibiendo información de forma progresiva sobre el proyecto. Comenzamos hablando del casting, luego llegaron los primeros detalles de la trama y a día de hoy, con los adelantos ya disponibles y buena parte del argumento prácticamente filtrado, estamos en una posición de comenzar a emitir un juicio más claro. ¿Tiene realmente esta película el potencial necesario para asumir semejante responsabilidad? ¿O estamos, una vez más, ante otro quebradero de cabeza para Warner? Pues lo suyo es atajar este vídeo tratando la historia de la película. La idiosincrasia de los que serán aquí los dos personajes principales está bien definida. A pesar de su inmenso poder, Superman es un ser que, por encima de todo, elige hacer el bien. Puede acertar o equivocarse, pero su principio inquebrantable es usar sus habilidades para proteger y salvar a las personas. En el otro extremo, Lex Luthor es un hombre hecho a sí mismo, movido por una ambición desbordante y una obsesión por erigirse como el verdadero salvador de la humanidad, aquel que la lleve a alcanzar su máximo potencial. Precisamente por eso odia profundamente a Superman, a quien ve como su mayor amenaza. No importa qué medios tenga que usar, siempre buscará destruirlo, ya sea desacreditándolo ante la opinión pública o eliminándolo directamente si tiene oportunidad. Y será precisamente alrededor de esta dualidad entre Superman y Lex Luthor donde se articulará la trama de la película. Aviso que este vídeo va con posibles spoilers, porque según una filtración en Reddit, a la que se le puede atribuir fácil un 90% de credibilidad, ya que anticipó detalles que posteriormente fueron confirmados de forma oficial, la narrativa se construirá mediante un montaje en paralelo que alternará entre la perspectiva de Superman y la de Lex. La estructura seguirá por tanto el esquema clásico de las películas de orígenes de superhéroes, ese esquema que hemos visto 1001 veces en el cine, pero aquí con una diferencia clave: no asistiremos al origen de ninguno de los dos. Ambos personajes estarán ya consolidados y aunque habrá un esfuerzo claro por introducirlos a través de sus acciones y diálogos, no se tratará de una historia de comienzos, sino de principios de un conflicto concreto entre los dos. Lex ya tiene mucho poder y dinero. Clark, por su parte, lleva trabajando un tiempo en el Planet y acaba de comenzar una relación con Lois. Y respecto a Superman, el mundo ya le conoce y le tiene respeto y admiración por cómo lo ayuda. Sobre estas bases se construirá una historia en la que Lex trata de destruir a Superman, y sus primeros intentos de hacerlo aquí, o la primera parte de su plan, aún no está claro, pasa por 2 vías. Una, liberar kaijus, monstruos gigantes, en Metrópolis, y la otra, provocar un conflicto internacional a través de un país corrupto que se deja agasajar por él para atacar otro país más pequeño, presumiblemente en Oriente Medio, y de alguna forma vincular a Superman con ese desastre, una cosa que ya venía filtrada desde hace más de un año. Estos primeros pasos del plan se parecen mucho a los que pudimos ver en Batman v Superman, donde se produce un evento muy similar en África cuando Superman acude a salvar a Lois de una facción terrorista que acaba por asesinar refugiados, cosa que estaba orquestada desde el principio por el propio Lex, que lo utiliza para que la opinión pública y los gobiernos se echen sobre él, y de igual forma al final de la misma acaba por liberar a Doomsday, que de hecho lo mata. Puedo entender perfectamente que esta es la forma de trabajar de Lex y que es también parte de su idiosincrasia, tanto manipular gobiernos como liberar bestias, pero resulta desconcertante que exista una idea de renovación del anterior universo concebido por Snyder y ya desde la primera película la trama siga un esquema tan similar, y más aún cuando tanto dentro como fuera de las viñetas existen otras alternativas no tan recientes que podrían haberse explorado. De hecho, una de ellas sí se usará al final de esta película, pero bien podría haber sido el elemento central, y esto nos lleva al aspecto que más me preocupa. Esta película va a tener demasiados elementos para una primera película de un nuevo universo. Creo, muy sinceramente,
sinceramente que el espectador no tan fanático va a tener la percepción de que se ha perdido algo, de que ha llegado a ver este producto sin el contexto necesario. Y es que Superman eventualmente derrotará a los Kaijus, pero lo hará con la ayuda de Hawkgirl, Mr. Terrific y el Green Lantern de Guy Garner. Y estos tres, he de decir, a excepción de Mr. Terrific, me lucen bastante mal. Especialmente el Guy Garner de Nathan Fillion parece llevado al extremo y es un personaje que tiene toda la pinta de que va a resultar muy cargante. Y creo que se va a llevar por delante buena parte de la épica que debería tener esta cinta. Cuantos menos minutos aparezca en pantalla, mejor. Y pienso que será en este momento de la película cuando empecemos a percibir que estamos en un universo más grande que Metrópolis y que ya tiene muchos elementos fantásticos y muchos personajes poderosos. Y esto para mí resulta también disonante. Es más efectivo contar la versión de Luthor a Superman en un mundo donde el único elemento fantástico que hay es el propio Superman, que en uno donde él es otro elemento más, por muy poderoso que sea. La incorporación de otros personajes a una película que a todas luces debería estar centrada en Superman parece estar justificada no solo para mostrarnos que este es un universo más amplio, con nuevos productos relacionados por venir, sino también para subrayar por qué Superman es el verdadero salvador de la humanidad y que lo diferencia del resto de los héroes. Lo que sabemos hasta ahora sugiere que este grupo de personajes casi se reirá de Superman por no hacer uso de toda su fuerza, por no matar ni herir gravemente a sus enemigos, pero entiendo yo que a lo largo de la película este comportamiento se convertirá en un elemento diferencial, algo que el resto del grupo acabará valorando, y será ese mismo rasgo el que le permitirá a Superman erigirse como líder. No había por qué explorar esta faceta del personaje ya en la primera película. Yo me la habría guardado para el futuro y habría contenido bastante más los elementos que hay aquí, sin meter tantos personajes que puedan dispersar la atención sobre los tres que deben brillar, que son los mencionados Lex y Superman, pero también Lois. Hablando de Lois, su casting fue una muy buena elección a mi juicio y creo que lo hará extraordinariamente bien por lo que hemos podido ver en el tráiler. Sin embargo, según las filtraciones que han salido, Lois en esta película ya sospecha que Clark es Superman y se dedica a chincharle sobre ello para sacárselo. Una de las cosas que dirá es que no entiende cómo Clark, que parece estar haciéndose un Peter Parker, siempre consigue entrevistas con él mientras que el resto no. Y yo lo que espero es que este tipo de comentarios los deje para el ámbito privado y no los haga en medio del Daily Planet, porque no sé qué tal definiría a Lois dejarle así de vendido. Este puede ser un elemento de conflicto para los fans, pero el elemento de conflicto estrella de esta película creo muy sinceramente que va a ser el humor, el tono. Sumado a lo ya comentado de Garner, hay que agregar otros muchos elementos humorísticos que ya sabemos. En primer lugar, lo que ya hemos visto de Crypto, que esta parte si se mantiene contenida puede resultar bien y en el adelanto oficial creo que así lo hace, pero luego hay otras que pintan bastante peor. Por ejemplo, con el merchandising que se ha liberado, hemos podido ver que Luthor tendrá un Baby Kaiju, y conociendo a Gunn, esto derivará en algo al estilo de Groot, en el que se harán todo el rato gags alrededor de que se ha hecho caca o ha vomitado o cualquier cosa de ese estilo. En Guardianes de la Galaxia funcionaba porque el tono de la película lo permitía y porque Groot era el único elemento de este tipo, pero aquí el tono debería ser otro, y ese papel ya lo cumple en parte el propio Crypto. Tan mal pinta eso como el giro que parece que Gunn le va a dar a Jimmy Olsen, quien seguirá siendo un fotógrafo torpón y nerd, sí, pero que aquí por algún tipo de razón es irresistiblemente atractivo para las mujeres, y ojo, porque en un momento de la película Lex capturará a Superman y el resto se enterarán de su paradero porque Jimmy está teniendo chats eróticos con la novia de Luthor, y en una de las fotos que ella le envía se verá algo que lo revele. Si esto es así, tal cual dice la filtración, no va a haber por dónde cogerlo. Pero antes de esa captura, y encajándolo con el tráiler y el momento en el que le tiran una lata a la cabeza a Superman, Lex consigue entrar en la Fortaleza de la Soledad llevándose algún robot por delante y logra acceder a audios de Jor-El, el padre biológico de Superman. Audios que, según está filtrado, revelarían que este le había encomendado a Superman invadir la Tierra, lo que le pone en contra a la opinión pública. Aquí yo espero, por el bien de Gunn, que esto no sea así y que Lex los haya manipulado, porque desde luego, el fin último de Jor-El siempre es que Clark ayude a la humanidad a correr un destino mejor que el de Krypton y la proteja, no que se erija como un tirano, ni la ataque, ni nada así. Por cierto, me mola mucho que el cast de Jor-El sea Bradley Cooper. A ver si hay suerte y le vemos y no solo le escuchamos. El caso es que todos estos elementos acabarán por llevarnos a un enfrentamiento entre Superman y Ultraman, porque sí, la forma en la que el Luthor se había colado en la fortaleza es presumiblemente con un clon de Superman, el que vemos vestido de negro durante el tráiler. Pero claro, se me haría muy raro que tenga un clon de Superman y en lugar de utilizarlo para que haga cosas malas delante de la gente y lo deje en evidencia, se recurra narrativamente a unos audios de Jor-El. Espero que se haga compatible una cosa con la otra y sea la suma de ellas la que haga que la gente vaya en contra de Superman, porque me parecería muy torpe tener un clon y usarlo así en lugar de la forma que es obviamente más efectiva. La verdad es que cuesta leer esta trama, darle media pensada y no sacarle muchos puntos conflictivos. Esto para el espectador más forofo de estos productos, pero para público general ya pueden ser demasiadas cosas que asimilar y ya digo que lo normal, si esto no se ejecuta
resulta con extremo acierto es que no termine de funcionar. Y vuelvo a recordar que esta película tiene no solo que funcionar, sino también que enamorar. Yo ahora mismo no las tengo todas conmigo para pensar que esto vaya a salir bien. Personalmente el tráiler no me convenció mucho por toda esta cantidad de elementos que me parece que no hacían ninguna falta aquí. De esperanza, nunca mejor dicho, me queda que el sneak peek, ese adelanto de Superman en la fortaleza con Krypto y los bots, me pareció que sí funcionaba. Sacándolo de todo contexto, el humor ahí con Krypto no me parece excesivo, visualmente se ve muy bien y los bots encajan en la escena. No hay nada ahí que me chirríe especialmente. Hay veces que por muy tonto que parezca el argumento, la película puede acabar funcionando por cómo se terminan de integrar los elementos y de ejecutar todo. Quizás estemos ante un caso así, pero el guión, si sigue esta misma estructura de la filtración, que es extremadamente probable, es desde luego pobre en este aspecto. El balance ahora mismo para mí es negativo y encima no puedo, ni creo que deba, valorar esta cinta independientemente de su contexto. Las prácticas que sigue Gunn con respecto al trato del resto de profesionales y con la audiencia no me gustan un pelo. Ha acabado por devorar y fagocitar todo lo que ha ido viendo a su paso, por lo que tenemos que pedirle que ese peaje que ha habido que pagar valga la pena. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, un like ayuda mucho.